Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo La Educación en la Encrucijada y bienvenidos a esta segunda sesión del nuevo currículum y que en este caso concreto vamos a orientarlo a dar continuidad a la sesión que tuvimos hace unos días sobre qué aprender en un mundo complejo y en cambio para empezar a hablar de cuáles deberían de ser los objetivos, los contenidos, las competencias, pero también la manera de aprender. Estamos en un momento de gran desconcierto porque los que somos algo mayores vivimos cómo empezaron a cambiar las cosas cuando la tecnología empezó a acelerarse. Yo en mi vida profesional viví una situación donde equipos complejos que se tardaban 15 años en diseñarse y que luego requerían una formación profesional y unas cualificaciones determinadas, empezaron a cambiarse en muy poco tiempo y a transformarse, de manera que mi hijo mayor nació en un país del norte de Europa y tuve la gran suerte de defenderme de que aquel fabricante de equipos intentó que a mi primer niño le pusiéramos el nombre del equipo. Al final yo dije que no, que mi hijo iba a tener un nombre normal y no se iba a llamar como, pues no sé, como una cafetera. Y no solo me alegré mucho con eso, sino que es que a los 2 años tuve que volver a ese mismo país a estudiar ya un nuevo equipo porque aquello había cambiado. Desde entonces las aceleraciones son continuas. Y si ustedes se fijan, hemos vivido en estas últimas 3 o 4 semanas una avalancha de artículos en la prensa sobre cuáles son los contenidos del currículum. Pero hemos tenido muy pocos artículos y muy pocas intervenciones sobre cómo vamos a tener una adaptabilidad permanente a los cambios. Cómo vamos a ir de alguna manera vinculándonos a estas transformaciones que va a vivir nuestra sociedad y que van a ser mucho más importantes que las que hemos vivido hasta ahora. O sea, ustedes piensen que muchos de nosotros no podremos asegurar que este teléfono con el que tenemos o estos modelos de Zoom se vayan a mantener a lo mejor dentro de 2 años. Si dentro de 2 años volvemos a organizar un ciclo, seguro que ya utilizaremos otras herramientas, otros instrumentos, nos podrán ver desde los sitios más diversos, podremos interactuar, o sea, habrá agentes que puedan intervenir e incluso aplaudir en directo, mientras que nosotros ahora estamos todavía preocupados cómo pasamos de estos modelos en Zoom a unos modelos semipresenciales, que ese va a ser el gran reto de cómo transformar este año telemático en un año en que podamos volver a darnos abrazos y saludarnos. A mí me preocupa enormemente este tema porque a veces yo creo que no somos conscientes que es en estos años de estudio donde nos formamos las personas y que luego vamos a ir a salto de mata intentando adaptarnos. Pero si no conseguimos tener una mente bien organizada y unos criterios, si no hemos aprendido unas cosas básicas sobre las cuales articular los conocimientos que vamos a ir acumulando, vamos a tener dificultades de tener personas que no se queden por el camino porque se queden totalmente desadaptadas. Hoy día el gran reto que tenemos es que el Club de Roma hizo hace unos años, yo creo que unos 15 años, un informe que si ustedes lo encuentran yo les invito a que lo lean, porque fue bastante profético a pesar de que causó una gran sensación. Y es el hecho el título del informe era El futuro del empleo. Y era en el que por primera vez se planteaba que tendríamos que entrar y salir del mercado de trabajo, que tendríamos que tener una formación permanente. Iba mucho más allá del informe que hemos mencionado en la presentación del ciclo de Aprender Horizontes sin Límites. Claro que lo único que no tiene límites es el conocimiento, pero lo único que no va a tener límites tampoco es que vamos a tener que estar continuamente en un proceso de aprendizaje. Y para que ese proceso de aprendizaje sea más efectivo, ustedes lo saben mejor que yo, va a ser muy fundamental cómo definamos este currículo y cómo definamos las maneras de aprender, y son ustedes los expertos. Así que yo ya me callo, empezaré a tomar apuntes, sacaremos algunos apuntes para luego comentarlos con los organizadores del ciclo y seguramente tendremos que volver a invitarles pues, dentro de unos meses, porque seguramente habremos aprendido algo de ustedes y sobre todo seguiremos teniendo
las mismas incertidumbres que todos tenemos sobre cómo vamos a conformar el mundo de la enseñanza y cómo vamos a conformar el mundo y la sociedad en un futuro inmediato. Muchas gracias por venir, especialmente a los ponentes y al moderador. Y Carlos, todo tuyo para que organices el coloquio. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, yo estoy, la verdad es que encantado. Es la segunda sesión, efectivamente, que le dedicamos a un tema importante, que es el tema del currículum, que al fin y al cabo es lo mismo que decir que es la segunda sesión que dedicamos a pensar juntos, en la medida de lo posible, que estamos ahora juntos, sobre el sentido de la escuela, ¿no? Sobre el sentido de lo escolar, de la escolaridad, sobre por qué, ¿no? Por qué van o por qué deben ir los chicos a la escuela al menos 10 años de su vida. Porque también los docentes, ¿no? Que a pesar de las enormes dificultades que tienen todos los días, encuentran momentos mágicos y siguen, ¿no? Persistiendo con un optimismo que es a veces obstinado en educar, ¿no? Siguen creyendo en la educabilidad de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces esto ya en sí mismo creo que merece muchísimo la pena. Además hoy pues estoy muy contento porque me acompañan tres personas que admiro en su día a día, que trato de, desde la distancia, seguir lo que me gustaría como meterme más en su cabeza de lo que uno puede, evidentemente, pero trato de seguir sus acciones, sus opiniones, sus escritos, y esto hace que creo que vaya a ser una tarde de reflexión sobre el currículum, sobre la escuela, muy interesante. Desde luego para mí lo va a ser. Están conmigo Ana Hernández, que es jefa de estudio. Ella es profe de instituto, pero desde hace 10 años es jefa de estudios de un instituto de secundaria en la región de Madrid, en España, del IES Julio Verne. Me acompaña también Eugenia Monroy, que también es profesora de instituto en el Instituto Narcís Monturiol de Parla, también en la ciudad de Madrid. Y me acompaña mi querida Inés Dussel, la más mexicana de las argentinas, que podríamos decir, que lleva unos cuantos años en México como investigadora en el CIMBESTAT, uno de los grandes centros de referencia de investigación educativa del gobierno de México. Las tres, hay muchísimas razones que nos han hecho invitarlas en esta sesión, y con ellas vamos a empezar a conversar sobre el currículum. Es la segunda sesión, decíamos. En la pasada sesión estuvimos con Carmen Fernández Morante, con Antonio Bolívar y con Jaume Martínez Bonafé, y nos quedamos un poco más arriba, ¿no? Nos quedamos tratando de explorar cuál es el sentido del currículum, cuál es el sentido de la escuela, a qué fines queremos que responda esa escuela y por tanto queremos que responda ese currículum. Y no entramos mucho ni en las problemáticas de implementación del currículum, ni en las problemáticas con las que día a día se encuentran las escuelas. Tampoco hicimos una exploración de las grandes tendencias curriculares que podemos observar en otros países del mundo, de nuestro entorno o lejanos. Y eso yo creo que lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer hoy porque las tres personas que nos acompañan pues tienen experiencia en primera mano en eso, en ver qué pasa con los currículums realmente en las aulas, en el día a día del currículum, en cómo se vive el currículum desde un centro educativo, en ver cómo los currículums modifican de una manera sustancial la vida de las escuelas y la organización escolar. Algo ya hablamos hace 15 días, y también en explorar más allá de las grandes ideas que, por ejemplo, en el currículum español o en el currículum mexicano o argentino están expuestas desde hace ya unas cuantas décadas, explorar cuáles son, ¿no?, esas tendencias que podemos vislumbrar en estos momentos. Del currículum se dice que es un elemento contradictorio, ¿no?, porque a la fuerza siempre es pasado y es futuro, ¿no? Es conservación y es transformación.
puede ser una cosa que nos sujeta, ¿no? Como una especie de corsé, pero también es la gran promesa de liberación de las personas y de los países. Es transmisión al mismo tiempo que es protesta. Lo pensamos muchas veces o nos gustaría escribirlo como algo que fomenta la inclusión y fomenta la justicia social, y sin embargo también en muchas ocasiones el currículum es el primer instrumento de exclusión escolar, de exclusión social, de olvido de las minorías o de las diferencias y de los márgenes. Es decir, que en el currículum parece que explota todas esas tensiones y contradicciones y complejidades que tiene lo escolar, y por eso es tan interesante. Y pues yo quería empezar lanzándoos a las tres una primera pregunta que tiene que ver primero con esta primera idea que sería tratar de agarrar un poquito qué es para vosotras el currículum. No buscamos una definición técnica, no buscamos una definición que a lo mejor encontramos en las leyes, sino una definición desde lo vivido, desde vuestra experiencia. ¿Qué es el currículum? ¿Qué supone? ¿Qué aristas tiene para cada una de vosotras? No sé, Eugenia, por empezar contigo. Pues estaba pensando ahora mismo que lo planteabas, ¿no? Sobre todo en lo que decías de si el currículum excluye o incluye. Para mí el currículum es un marco. Es un marco que en realidad, aunque parezca que está muy ajustado, para mí concretamente es un marco al que buscarle las esquinas, ¿no? Al que decir, precisamente, buscar que incluya en vez de que excluya, buscar buscar una flexibilidad a la hora de interpretarlo dentro de que es un documento rígido, por definición. Y creo que, bueno, de que depende mucho del tipo de currículo, pero que es algo que amasar. Es decir, que realmente hay como esos niveles de concreción curricular, ¿no? Dependiendo de los diferentes países, pero al final, pues bueno, está la administración, está la propuesta, luego están las administraciones más locales y luego está el propio centro educativo, pero también desde el aula, que es de la posición que yo conozco más, ¿no? También desde el aula creo que hay creo que está muy bien amasar el currículum y darle vueltas y adaptarlo al contexto y a las necesidades de nuestro alumnado, ¿no? Y hacer ese último colador que no se limite a cogerlo tal cual está, sino realmente a cocinarlo y a trabajarlo. Y creo que es una cosa que muchas veces no hacemos, porque parece que es una cosa que está ahí, que te cae encima, pero en realidad tiene aristas, tiene huecos, y creo que ahí es donde está lo interesante y lo que puede hacer que luego se avance hacia otros tipos de currículos, ¿no? O sea, puede crear tendencias, puede generar líneas, ¿no? A lo mejor, como se diría ahora, más bien como hackear el currículum. Me parece lo interesante para luego ver por dónde tirar. Me encanta esto de amasar el currículum. Inés, desde tu experiencia, que es larga, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué ves, ¿no? ¿Qué es el currículum para ti? Mira, hay mucho debate de qué es el currículum, hasta dónde alcanza. Yo estudio temas de currículum hace creo que 30 años. Uno de mis primeros trabajos profesionales fue asesorar a editoriales de libros de texto sobre por dónde iban los currículos para ir adaptando los diseños curriculares, y desde ahí en adelante he hecho muchas cosas vinculadas al currículum, y en estos 30 años también han cambiado mucho, ¿no? Pero yo diría, mi definición o mi aproximación es muy parecida a lo que decía Eugenia, con algunos ajustes. Quizás para mí el currículum es un documento público y es importante que sea un documento público, en el sentido de que construye lo común, de que define un horizonte, un acuerdo. También tiene que ver con la justicia, porque hay, digamos, no sé, en distintos estudios que hemos hecho de cómo enseñan los profesores, por ejemplo, la materia ciencias y las elecciones que tienen, y si enseñan o no evolución o genética, según lo que saben, lo que piensan. Bueno, el currículum define un marco que nos protege un poco de esas decisiones individuales que por ahí, esto creo que por ahí profundizan las brechas o
complican la idea de una cultura común, ¿no? Y nos vamos cada vez, además con la cultura digital, cada vez más cada uno en su burbuja, con la gente que piensa igual. Me parece que el currículum obliga un poco a un acuerdo social que es muy importante para el sostenimiento de una vida democrática. Bueno, eso, un acuerdo significa conceder también, ¿no? Y diría una segunda nota, que es que el currículum ordena la vida escolar con capacidades muy variables de regulación. Yo, como decía Carlos, soy mexicana argentina, tanto en México como en Argentina el currículum, yo diría en México quizás se le hace más caso que en Argentina, tiene mucho que ver con el respeto, entre comillas, o con la autoridad del Estado respecto para lo que se hace en las escuelas, la capacidad de coercionar, persuadir que tiene de que se haga lo que dice la letra, ¿no? Pero diría que más allá de eso, digo, está bien cierto grado de ordenamiento en este sentido que decía antes, ¿no? de sostener un horizonte común y de justicia. Y propongo también otra metáfora, que es la del mapa, porque me parece que también este documento permite visualizar, ¿no? Inscribir, decir qué hay que enseñar, también permite impugnarlo. Yo ahí me basé mucho en un gran historiador francés que hace una historia de los mapas, Christian Jacob, y él dice, bueno, cuando se empezó a hacer el mapa de las tierras, por ejemplo, se podía ver, los campesinos decían, no, momentito, esta parte me corresponde a mí, no, esta me corresponde a mí, pero el mapa también permitió más discusiones sobre, por ejemplo, el reparto de tierras, ¿no? Y yo pienso que estamos hablando de la distribución de saberes o la organización de saberes, también esa visualización permite impugnación, discusión, debate, acuerdo democrático. Pienso en dos ejemplos, y con esto termino, pero ahora un tema en América Latina muy fuerte es el enfoque de género, ¿no? con una conciencia mucho mayor sobre el tema de los derechos de las mujeres, la protección contra la violencia. Bueno, este es un tema central en las reformas curriculares recientes y hay mucho debate. De hecho, en Perú, por ejemplo, se paró la reforma curricular y se vuelve, y según los cambios de gobierno que han sido muchos, van y vuelven con esto. En Finlandia están integrando una idea de bienestar integral de la infancia, precisamente. Entonces en el currículum hasta figura cómo darle las calificaciones a los estudiantes, ¿no? En términos de sus derechos, y hay un discurso de derechos que antes uno decía no estaba en el currículum, solamente hablaba de las materias escolares, podemos decir, y ahora hay una idea mucho más integral que me parece muy interesante, porque también esto permite ver para dónde va la sociedad, permite discutir si queremos ir para ahí o no, permite que los grupos se expresen y ponernos de acuerdo, eso diría. Muchas gracias, Inés. Ana, para ti, ¿qué es el currículum? Ya tenemos varias metáforas que estamos Sí, pues fíjate que para mí el currículum es una oportunidad, lo veo como una oportunidad, porque es verdad que es necesario, como comentaban Inés y Eugenia, que es necesario que tengamos una estructura que lo que permite, lógicamente, es homogeneizar, ¿no? Y homogeneiza, y ha de homogeneizar desde todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que como centro, la llegada de un currículum o la estructura de un currículum determina, en mi caso, los equipos directivos, cómo se vive en la escuela con ese currículum, ¿no? Y el currículum no se ha entendido, pues eso, como suma de asignaturas, sino ¿no? Teniendo en cuenta los tiempos escolares, teniendo en cuenta, ¿no? la estructura que se va a dar de ese currículum en la escuela. Es verdad que a la vez que homogeniza puede resultar excluyente, pero también creo y también un poco y que lo mastiquemos y que no nos lo traguemos sin ningún proceso de reflexión previo, ¿no? Y en ese tragar, ¿no? En ese tragar, masticando y sacándole, ¿no? todo el sabor que tiene y todos los ¿no? los granitos con los que nos podemos ir encontrando, cuando uno llega desde el equipo directivo, ¿no? Y llegas a la posición, ¿no? de estar en tu clase con tus alumnos y, ¿no? haber deglutido, ¿no? ese currículum, es verdad que es necesario que el conocimiento llegue a todos los alumnos, pero también es verdad que hay que tener en cuenta el centro y el profesor, ¿no? como unidad de cambio, ¿no? como unidad de cambio, que es realmente lo que te va a ¿no? producir, porque un currículum general aplicado sin ningún tipo de reflexión y de forma, ¿no? como decían, ¿no? que te cae encima y ya está, ¿no? sin ningún tipo de sometimiento a reflexión ninguna, eso no va a ningún sitio, además no tiene ningún sentido, además pedagógicamente eso está vacío absolutamente. Yo creo que el currículum, cuando tiene sentido, es cuando está puesto en práctica, ¿no? Cuando has troceado, has cogido otros cachitos y dices, y ahora mastiquemos juntos y ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y busquemos la forma de encontrar cosas en común entre las asignaturas, encontremos cosas en común entre las áreas, y que además
un currículum aplicado en según qué centro, pues probablemente tenga mucho que decir, ¿no? Con respecto a las diferencias que tiene. Es decir, un currículum aplicado de forma general no tiene sentido y en la práctica tiene sentido porque es en ese centro y no en otro donde se aplica, ¿no? Y no solamente es conocer el conocimiento de las asignaturas o de las disciplinas, sino también es conocer qué vamos a hacer luego con eso. ¿Por qué no? Probablemente las necesidades de un centro concreto con el currículum sean diferentes a las de otro y se trata también un poco de que sea el profesor, ¿no? El que se encargue también de ver cómo lo hacemos y qué tipo de pedagogías vamos a diseñar para poder aplicar esto en este contexto y no en otro, ¿no? Entonces, lógicamente, en el sentido, todos los centros tenemos nuestra personalidad y creo que eso es una cosa que es estupenda porque te permite trabajar de lo general a lo particular, pero luego siempre teniendo en cuenta a qué tipo de alumnos tienes delante, porque probablemente mis necesidades no sean las mismas que las que tiene, por ejemplo, el Instituto de Eugenia, aunque lo estuviéramos a 2 pasos, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad estupenda para hablarlo, para dialogarlo, para reflexionarlo, para que como equipos docentes de profesores digamos, esto es lo que se supone que tenemos que dar, ¿no? Un horizonte, ¿no? Una ilusión de hasta aquí debemos llegar, pero no lo entendamos como suma de contenidos que nos estresan, ¿no? Que mis profesores por los pasillos les oigo, ay madre mía, tengo que dar todo esto, y ay madre mía, que no llego, ¿no? Esa cosa, ¿no? De llenar constantemente la zanahoria delante, el burrito y no llegamos. Bueno, pues a lo mejor es el momento de parar, ¿no? Y no entenderlo como una sucesión de suma de contenidos, sino como una reflexión sobre cómo entendemos nosotros que hay que hacer esto, hagámoslo juntos y apliquémonos a estos alumnos porque tenemos que dotarlos de herramientas para que comprendan el mundo, tenemos que dotarlos de herramientas para que interpreten el mundo que tienen y sobre todo con una cosa estupenda es para que lo cambien y para que el día de mañana ejerzan como lo hacen ahora, porque ya son ciudadanos, ¿no? Hay gente que dice, el día de mañana cuando son ciudadanos, como si no lo fueran ahora, ¿no? Pues que tengan, ¿no? una ciudadanía responsable, tolerante, ¿no? democrática, ¿no? Una serie de valores que dices, bueno, pero esto en el currículum, ¿en qué huequito está? Pues unamos en qué huequito se está y es más, y a lo mejor, pues no, el otro día leí que a lo mejor no hay que tener asignaturas entendidas como áreas de conocimiento, a lo mejor hay que hablar de educación cívica y a lo mejor de la cívica también se puede hablar desde la ciencia, desde las matemáticas, ¿no? Desde la lengua, ¿por qué no, no? Entonces yo creo que es una oportunidad para que reflexionemos sobre todo sobre, no tiene tanto que ver, que sí, con el conocimiento que le demos, por supuesto, sino cómo lo vamos a hacer y cómo tú como docente y como equipo directivo tienes que hacer de bisagra, ¿no? Para que ese conocimiento lógicamente llegue, porque si algo que hace de justicia social, como decía antes Inés, es que el conocimiento llegue a todos los alumnos. Si hay algo que es sagrado, es el conocimiento, porque es lo único que nos va a permitir que todos los niños tengan la igualdad de oportunidades. Y eso sí que es sagrado, la igualdad de oportunidades. Si algo tiene que velar el currículum para algo es la igualdad de oportunidades de niños y niñas y además para muchos de ellos es el único momento en su vida en el que van a poder a lo mejor gozar de la posibilidad de tener una educación y de que alguien le diga qué es lo que le rodea, cómo ha de interpretarlo, ¿no? Para que tengan el día de mañana una posición crítica entre todo lo que le llega, ¿no? Entonces, eso es un poco la oportunidad que tenemos como docentes, la oportunidad que tenemos como ciudadanos, que además de docentes somos ciudadanos, para saber qué es lo que queremos y qué creemos que necesitan saber los niños a los que estamos educando todos los días, ¿no? Para que también pues eso, no salgamos tampoco de la realidad que viven diariamente, porque si no son conocimientos que entienden de forma absolutamente alienada de su día a día y eso tampoco sé qué sentido tiene, ¿no? Gracias, Ana. Inés, hace un momento, a mí me gustaría que nos moviéramos en este triple plano, ¿no? Desde allá afuera, ¿no? Desde fuera y mirar, como decías hace un momentito, qué está pasando en Finlandia, qué está pasando en Perú, qué está pasando en las reformas curriculares latinoamericanas, o en el caso español, que estamos también en una reforma curricular en estos momentos. Entonces, y luego que nos bajemos al plano de la escuela, de la organización y a las aulas y al día a día de los profesores. Entonces, como mencionabas estos dos ejemplos como de tendencias en el caso finlandés y en el caso que van más allá, ¿no? de un entendimiento del currículum como una lista como un plan de estudios, como hace 40, 50, 60 años, y mencionabas el caso por ejemplo, del enfoque de derechos, mencionabas el caso de Perú, de las reformas curriculares latinoamericanas. ¿Nos podrías dar hacer un mapa, como tú decías, de qué tendencias qué destacarías que están pasando en el mundo en términos de currículo, de política curricular? Sí, con mucho gusto. Hace poco hice un estudio comparado de 8 diseños curriculares y en realidad ahí revisé algunos otros también. Por supuesto, siempre quedan muchos afuera, pero cada uno de los casos nacionales, eso es también interesante, ¿no? Hay tradiciones nacionales que se sostienen aun cuando hay
cuestiones comunes, ¿no? Una cuestión que a mí me pareció muy interesante que está pasando en los diseños curriculares es la preocupación por la integración entre niveles y en cada nivel, ¿no? Me parece que ahí solíamos tener, bueno, el currículum de primaria, el currículum de secundaria, bueno, y ahora la idea es que hay que pensar, incluyendo el preescolar o el kinder, como se lo llaman en algunos países, bueno, pensar en términos de la trayectoria de los estudiantes, mucho más integrada, ¿no? Y que, que ahí esto además se iban perdiendo estudiantes por el camino, que se pueda avanzar. Por ejemplo, una discusión también interesante es pasar de la idea de grados a la idea de ciclos. La escuela graduada, yo me formé como historiadora de la educación, fue una gran invención del siglo XIX y ahora cada vez más se habla de ciclos, ¿no? De que los chicos no sean retenidos o no repitan un grado, sino que pensar en ciclos un poco más largos de aprendizaje, que permitan ritmos distintos, adaptaciones. Estos parecen transformaciones pequeñas, pero yo creo que son transformaciones muy importantes y muy interesantes porque van poniendo más el foco, esta discusión respecto a poner más el foco en las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes, en perfiles de logros, y ahí en el sentido de que sea justo, pero no sea tan homogeneizante, como decía Ana, ¿no? que permita ahí recorridos un poco distintos. Me parece que esa transformación es visible en la mayoría de los países. Después también hay una discusión fuerte respecto a competencias o conocimientos, y bueno, yo creo que esa discusión, sé que en España también está. Por ejemplo, una solución que encontró el currículum francés es hablar de conocimientos, competencias y cultura, ¿no? O competencias, conocimientos y cultura, creo que en ese orden, pero la idea de que al principio era solo competencias y después dijeron, bueno, pero hay cosas que no son solo competencias, sino que también tiene que ver con pensar conocimientos, y hay cuestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con las artes, que no sé si entra exactamente en competencias y conocimientos, y bueno, digo, son formulaciones que van encontrando los diseños curriculares, pero yo diría que hay una idea de que tenemos que ir hacia perspectivas más integrales, del conjunto de conocimientos que se necesitan y no la llave mágica, como en cierto momento se le atribuyó a las competencias, ¿no? Que iban a resolver el problema de esta disciplinarización, esta rigidez muchas veces, ¿no? La famosa frase hecha, las disciplinas como compartimentos estancos, no sé si en España se usa mucho, pero en América Latina ya escucho compartimentos y me pongo porque ya vienen estancos. Bueno, pero sin embargo ahí yo creo que después de ese movimiento que fue muy fuerte en los años 90, también nos damos cuenta, y Finlandia es un caso interesante, de que no se abandona del todo las disciplinas en términos de una conversación algo más especializada, que sobre todo en la secundaria, por ejemplo, nos interesa un lenguaje más riguroso, procedimientos más rigurosos, y ir un poco contra esta idea de que opinamos, ¿no? De las redes sociales, opinamos de todo como si supiéramos. Bueno, hay procedimientos y hay gente que sabe un poco más, que hay que entender, acercarse, y por ejemplo un debate informado sobre el cambio climático implica conocer un poco más del lenguaje científico y de formas de pensamiento científico, y que eso no hay que abandonarlo. Otro tema interesante para mí es la idea de formación más cosmopolita. Las lenguas me parece que están cambiando mucho. Finlandia tiene 5 lenguas en el currículum: finés o finlandés, sueco, suomi o sami, mejor dicho, lengua de señas, y no me acuerdo, el quinto creo que es inglés. Bueno, ¿no? Australia ofrece, bueno, Australia para mí es un caso muy interesante, es un currículo muy complejo, pero que ofrece 17 lenguas extranjeras, no es que las ofrezca todas al mismo tiempo, pero están en el currículum, y por lo tanto las escuelas, aquí hay una adaptación curricular, tienen que decidir qué lengua van a ofrecer, pero como está en el currículum, el Estado tiene que ofrecer maestros, ¿no? Esto implica una obligación para el Estado de que prepare maestros, por ejemplo, en lengua, no sé, vietnamita, me acuerdo, coreana, china, japonés, bueno, y con esto cierro, pero un tema que me pareció muy interesante respecto a otro tipo de cosmopolitismo, bueno, entra por supuesto, diseño digital, artes, ¿no? Enfoque de derechos, estos son temas también que están muy fuertes en todos los diseños curriculares nuevos. Y en Australia me pareció muy interesante que ellos definieron prioridades curriculares de un momento particular de Australia, y las 3 prioridades son, fíjense, primero, integración Asia-Pacífico, ¿no? La idea de que Australia tiene que dejar de mirarse como ex colonia,
tiene que integrarse al lugar donde está geográficamente, por eso todo ese énfasis en que aprendan lenguas asiáticas, ¿no? Y cultura asiática, bueno, y esto está en todo el currículum. La segunda es un tema de reconciliación nacional con las culturas de los grupos aborígenes originarios de Australia, entonces también lenguas originarias, también una transformación en historia, geografía, etcétera. Y la tercera, el tema del cambio ambiental, ¿no? Y me parece que ahí, en general, yo lo que diría es que es un tema que todavía no entra tan fuerte en el currículum y debería entrar, porque el tema ecológico es sin duda el tema que va a definir el siglo XXI, ¿no? Entonces, estamos a veces más preocupados por un cosmopolitismo más viejo, cuando tenemos que pensar quizás más en términos de un planeta con enormes desafíos y cómo formamos a las generaciones en estos desafíos, que les va a faltar agua, que van a tener que cambiar sus pautas de consumo de manera muy notoria, y hay que irnos preparando para eso, y eso en el currículum todavía aparece muy poco. Muchas gracias, Inés. Eugenia, vamos a irnos ahora al aula. En muchas de las cosas que estaba diciendo Inés y muchas de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo en el caso español, que, insisto, estamos en medio de ya tenemos una ley nueva, pero estamos en medio de una reforma curricular más o menos profunda, en la que están corriendo distintos borradores. Hay enfoques y hay temas que son transversales a todas ya más allá de las competencias, hay temas que son transversales a todas las materias, las asignaturas, las áreas de conocimiento concreto. La educación emocional, la creatividad, la igualdad de género, el respeto, la cooperación, la educación afectivo-sexual, el cuerpo, los cuidados. Los borradores y la propia ley que tenemos ahora mismo en España, y lo que estaba diciendo Inés, está recorrida por todos estos temas importantísimos, aparte de los medioambientales, absolutamente transversales. ¿Cómo, desde tu experiencia, que eres profe de materia, ¿no? y que estás en un instituto, y que desde tu experiencia, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo en tu día a día, o cómo lo haces tú? No digo cómo se puede hacer, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo trabajas a lo mejor con tus compañeras para tratar de trabajar estos temas transversales que no son ni tuyos, ni de la profe de matemáticas, ni de... No sé, dime, Eugenio. Bueno, yo tengo una ventaja porque soy de lengua, y entonces todo lo que tiene que ver, yo aprovecho todo es texto, todo es comunicación. Entonces aprovecho por ahí para hacer míos todos los temas transversales. Sobre todo ahora mismo me parece justo esto que decía Inés, ¿no? El tema ecológico, o sea, la amenaza, digamos, que ya está aquí, la amenaza ecológica, la amenaza tecnológica, que todo eso a la vez es amenaza y oportunidad, ¿no? Pero entendido como... Y la amenaza social también, ¿no? O sea, hacia dónde vamos como sociedad. Esos tres ejes yo creo que articulan un poco todos esos temas transversales que tú acabas de nombrar. Y ya digo, yo en concreto desde mi materia es fácil si quieres hacerlo, porque puedes aprovechar para montar constelaciones de textos, digamos, no escritos solo, sino de todo tipo, ¿no? Multimodales, pero en general creo que una cosa es que tú en tu materia trabajes la transversalidad, y otra cosa es que tú puedas trabajarla con otros y otras docentes juntos. Para eso tiene que haber para que realmente eso sea posible, tiene que haber una articulación ya más a nivel de centro o a nivel de administración, donde tengas tiempos y espacios de coordinación, donde no dependa del voluntarismo que tengamos, ni de que queramos juntarnos y estemos por las tardes en los recreos sacando tiempo por los pasillos, que es una cosa que hacemos muchísimo, ¿no? Pero que creo que esa transversalidad propuesta en el currículum, y maravillosa, y esa interdisciplinaridad, pues tiene que acompañarse de unos recursos, especialmente de tiempos y espacios. Y también de transmitírsela al alumnado, porque ahora mismo, bueno, yo hablo del entorno donde estoy, pero creo que es bastante general, el alumnado está tan acostumbrado como nosotras a las disciplinas, que incluso entiende que el conocimiento más básico está parcelado, ¿no?
O sea, pues eso, el otro día teníamos un texto que decía el buey no es un mamífero y un alumno dijo, pues esto, tenían que señalar qué es lo que era lo que no funcionaba en el texto, ¿no? Y dijo, esto no funciona. Y le dijo su compañera, no hombre, eso será en biología. Ahora estamos en lengua, céntrate. Es como, no, evidentemente no funciona en biología ni funciona en lengua, ¿no? Es decir, también un poco porque tiene que ver con la alienación, es lo que nombraba Ana, de la alienación del currículum con la escuela, que a mí es de lo que más me preocupa, no del currículum, sino del currículum y de su práctica. Con la escuela, ahora mismo, creo que, entre otras cosas, por lo que decía José Manuel, o principalmente por esto de la digitalización muy rápida, y del mundo muy, muy distinto donde ya ha nacido nuestro alumnado, pues ahora mismo en general, ¿vale? Y hay muchas diferencias entre distintos territorios, etcétera, pero en general estamos en un momento donde el alumnado puede llegar a entender que la escuela es una cosa totalmente desligada de la vida. Entonces, para mí el reto curricular fundamental está en que eso se integre. Se está haciendo, desde muchos sitios se está proponiendo, pero por lo menos a día de hoy en España no creo que lo tengamos todavía instaurado esto. Y esto tiene que ver con lo interdisciplinar, porque la vida es interdisciplinar. Y la vida es todo junto, ¿no? Un montón de estímulos y un montón de reacciones y un montón de conocimientos que están en relación. Entonces, el alumno entiende que la escuela no tiene que ver con lo que pasa afuera, que ellos tienen una vida y unas cosas en las que piensan y que lo que tienen que pensar cuando entran en el instituto, o en el caso concreto, pues son otras cosas, que es para ver si hago lo que dice esta señora o este señor y apruebo. Esto pasa mucho, o sea, pasa en general, y además ahora tengo que pensar, tengo que hacer esto y dentro de 50 minutos está otra cosa y dentro de 50 minutos está otra cosa. Entonces yo creo que toda la integración debe ir junta, la integración de materias, la integración de tiempos, la integración y la flexibilización de espacios, y eso es lo que va a permitir, y la integración con el entorno y con la vida y con sus propios intereses. Entonces eso es lo que va a permitir que la interdisciplinaridad sea real, porque al final el hecho de que yo les ponga un texto científico en mi clase de lengua o que hable con la profesora de ciencias del mundo contemporáneo y me pase el texto y yo se lo ponga, pues al final tiene una incidencia muy pequeña, pero la integración real está en pensar, en generar procesos de aprendizaje comunes, donde intervengan activamente los saberes y conocimientos de las diferentes materias, ¿no? Y para mí está absolutamente ligado a todo esto, a todo lo demás y a que la escuela esté ligada con la vida y su entorno. Es Eugenia, que creo que nos dejas una pregunta entonces ¿no? En el fondo estabas lanzándole una pregunta a Ana, porque ya desde el principio estabas hablando de la idea del currículum para amasar, ¿no? Y buscarle sus esquinitas y sus trocitos, y ahora efectivamente señalabas, bueno, pues que bien, tú puedes hacer muchas cosas en tu aula, pero donde está la transformación es cuando, ¿no? Si conseguimos programar juntos, pensar juntos, integrar de manera conjunta, ¿no? Entonces, ya has mencionado varias veces la palabra tiempo, ¿no? Que sería como probablemente una de las grandes claves de todo esto. Entonces, Joana, a ti te quería preguntar, que llevas 10 años ahí de jefa de estudios haciendo ingeniería con los horarios, con los calendarios, ¿no? Con las asignaciones, con las guardias, con todo. ¿Cómo hacemos desde un instituto, con las dificultades que tiene de organización, para poder tomar la palabra Eugenia y trabajar, ¿no? Y también responder a lo que nos decía Inés y lo que está en muchos currículums actuales, esa transversalidad, esos ejes transversales que no son ni de uno ni de otra, pero que hay que trabajarlos de manera conjunta. Desde tu experiencia, bueno, ¿se puede hacer? ¿Hay gente haciéndolo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué supone? Se puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo desde hace ya 4 años. Se puede hacer y consiste en querer hacerlo.
O sea, es verdad que te llevas por delante mucho esfuerzo, es mucho tiempo de dedicación, pero precisamente en esa reflexión sobre el currículum y en ese trocearlo y reflexionarlo, se puede hacer y la ley ahora mismo sí que nos permite navegar de unas disciplinas a otras uniendo temporal y físicamente los contenidos de unas y otras. Entonces sí que se puede hacer. Nosotros en nuestro centro hemos roto la estructura horaria original de 50 minutos, hemos roto la estructura horaria de una asignatura entendido como profesor materia 50 minutos clase y a la siguiente hora otra vez lo mismo, y se puede hacer, claro, y además en ningún momento estás saltándote la ley, porque además el currículum se está impartiendo y de lo que se trata es efectivamente, como bien decías, de que tenga sentido. Y es que las cosas tienen sentido cuando van dadas de la mano, y es verdad que en la vida los saberes no son independientes, y en la vida todo va unido. ¿Y cómo puede ser que tú pretendas hablar con tus alumnos sobre la necesidad de que el conocimiento va unido y de cuando realmente nos están viendo cada 50 minutos a uno de nosotros aparecer, cerrar la puerta e irnos y bien llegar a otro? Entonces se puede hacer, claro, la ley te permite hacerlo. Y es verdad que estamos, y poder hacerlo está en la búsqueda de esas aristas y la búsqueda pero no aristas entendidas como por dónde me cuelo para hacerlo ilegal, no, por dónde me cuelo y que la ley me proteja y me permita poder hacer ese trabajo interdisciplinar. El encaje de bolillos es enorme, imagínate 100 profesores a los que tienes que dar un horario y los que de repente un día les dices, las cosas ya no van a ser como hace un año, se acabó. Claro, eso también no es fruto de la tiranía del equipo directivo se dice cómo se va a hacer a partir de ahora, no, sino que es fruto de reflexión y sobre todo es fruto de un espíritu de saber que todos sabemos que eso es así. Es decir, si todos los docentes sabemos que eso es así, que la vida está toda unida, ¿cómo permitimos que alguien nos diga que tiene que ir por cachitos? No, y luego permitimos además, me decía a los chicos, no lo interpretéis de forma separada. Pues ¿cómo lo vamos a hacer si no estoy dando de forma separada? Entonces se trata de coherencia, tiene que ver con la integración y con la coherencia, y un currículum coherente es potentísimo, un currículum coherente es mágico, porque un currículum coherente es asimilado por los alumnos, es comprendido, es aprendido que lo cogen, lo tratan, ¿no? Y sobre todo que lo viven, es decir, lo reflexionan y lo aprenden en su interior. Cuando un alumno además, el tocar el currículum de esta forma también te obliga a tocar los tiempos, y estás tocando la estructura diaria del aula, y estás tocando que de repente no hay timbre, y estás tocando que de repente las clases duran 3 horas, y estás tocando que 8 profesores te están dando clase a la vez y al principio los ojos son pues como platos, no se creen lo que están viendo, y tiene mucho que ver con que aprendamos juntos, y yo aprendo contigo y trabajo en equipo, y trabajo en equipo con mi profesor o con mi compañero que es profesor, y entonces tú aprenderás a trabajar en equipo porque me ves trabajar en equipo a mí. Es decir, tiene que ver con la coherencia, y eso lo da el currículum. Por eso yo creo que el currículum es una oportunidad, y de verdad que en un equipo directivo como el mío, cuando llega un currículum lo vemos como un momento de un gran trabajo, pero un momento de una oportunidad de qué bien, ¿no? Vamos a empezar, veamos qué nos ofrece el currículum, y cuanta más flexibilidad nos ofrezca mejor, y si no nos la da, ya la buscaremos nosotros, pero sobre todo como una oportunidad, ¿no? de que entre aire fresco, y sobre todo que somos, muchos de nuestros alumnos lamentablemente somos los únicos referentes que pueden tener adultos cerca, lamentablemente, y este año, y en el momento post pandemia, como bien decía Inés, y con la amenaza, ¿no? y con, ¿no? el desafío ecológico que tenemos la responsabilidad profesional y moral, además de laboral, de ofrecer a estos chicos y chicas herramientas y conocimiento que les permita que reflexionen sobre lo que tienen delante, no lo que van a tener mañana, sino lo que tienen delante ya hoy, y eso lo da el currículum. Y el currículum tiene sentido solo en la práctica, y va del papel a la práctica, y en ese ir del papel a la práctica tiene que ver mucho con la creatividad, con cómo lo haces, y de verdad que en estas cosas no hay nada más potente que el querer hacerlo. O sea, si hay un grupo de profesores convencidos, profesores que son ingenieros, profesores que son médicos, profesores que son biólogos, profesores que son de una compañera que es escritora, un compañero dramaturgo, compañeros que tenemos la gran capacidad de tener a nuestras espaldas mucho conocimiento y luego mucha praxis, es el momento de que entre todos desgranemos el conocimiento, le hagamos trocitos, hagamos el currículum, y ahora hagamos un gran currículum que es la suma de trocitos pequeños, no entendidos como disciplina, sino entendidos como universo de conocimiento. Cuando un alumno le propones, y está viendo, porque no se lo propones teóricamente, sino que lo está viviendo, le propones la coherencia interna del conocimiento, se le abren
infinidad de posibilidades. Es como una cosa como de cosa poética, de verdad. O sea, se abre la cajita de los truenos con lo mejor que puede salir de ahí. Es el trabajar con coherencia. Es que de repente, igual no es una cosa mágica, claro que no, pero es que entienden lo que están haciendo y para qué. Y eso es absolutamente necesario y maravilloso en un centro educativo, es que los alumnos saben qué están haciendo, para qué lo están haciendo y para qué les puede servir. Aquello de ¿para qué me sirve esto, profe? Si esto, ¿para qué me va a servir el día de mañana? Si yo no voy a estudiar. ¿Cómo que para qué me sirve? La cultura es necesaria y esto va a hacer que el día de mañana tú estés en igualdad de condiciones a conseguir un empleo o Dios sabe qué, comparado con otro niño que a lo mejor tuvo una vida probablemente mejor o más afortunada en cuanto a recursos económicos. O sea, es decir, esto, y además es nuestra obligación ser muy serios con esto, es decir, y debéis tomarlo en serio porque esto es lo único que os va a salvar y que va a permitir el día de mañana podéis tener, y ejercer, pues eso, una ciudadanía crítica, una ciudadanía tolerante y sobre todo que el día de mañana podéis tener argumentos para luchar por un mundo mejor que el que os dejamos, porque lo que os dejamos ya os lo dejamos, es decir, pero delante os tenéis un montón de desafíos a muchos niveles a los que tenéis que hacer frente y eso no, y no se puede hacer frente a esos desafíos estando sentado en una silla y diciendo a ver si termina esta clase que yo me voy para casa y como bien dice Eugenia, lo que pasa afuera no tiene nada que ver. No, es que si yo te hablo de lo que estaba pasando en el siglo XIX, te voy a contar comparado con lo que está pasando ahora y entonces entiendes que tiene sentido, que no hay nada que ocurra de forma absolutamente aleatoria, que las cosas ocurren por un motivo determinado y que todo va unido, la respuesta social, política, económica, científica, lo han visto con la pandemia, nunca jamás antes todas las disciplinas se unieron tanto, aquellas asignaturas de primera y de segunda, la música, ¿no? El arte, yo soy de dibujo, la música, el arte, la educación física, nos han salvado en la pandemia, esas asignaturas que cada vez tienen menos peso, que nadie las mira nada más que de reojo, wow, ¿no? Y de repente son las que nos sacan, ¿no? Y las que emocionalmente nos mantuvieron un poquito unidos a esta locura que estábamos viviendo, es decir, y entienden que si todo tiene sentido en el siglo XIV, también lo tiene ahora y que lo que pasó en ese siglo tiene su repercusión en el que está ahora y les permite comparar y sobre todo construir un futurible posible porque está en su mano y nosotros tenemos que darles herramientas y conocimiento que les permita comprenderlo, analizarlo y cómo no, cambiarlo, porque esa va a ser su obligación también como ciudadanos, ¿no? Cambiar lo que tienen delante por un futuro mejor por ellos y por las generaciones que les sigan, ¿no? Gracias, Ana. Ahora seguimos con ese tema de las dificultades también en la escuela y en el aula, pero Inés, la metáfora del mapa me gustaba mucho, por muchas razones, ¿no? Obvias, pero me ha gustado también esa idea de que el mapa nos permite responder al mapa o de señalar lo que no está bien en el mapa. Y por tanto señalar lo que se ha quedado excluido, ¿no? Lo que se ha quedado en los márgenes, fuera del margen del mapa. O está mal delimitado. Y entonces ese documento público que tú señalabas al principio, que es un documento que trata de definir lo que nos es común, también mi pregunta iría, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr al mismo tiempo, que esta es otra de las grandes tensiones que tú has señalado muchas veces, que ese documento público que señala lo común también nos permita, insisto una nueva vez, en incorporar lo diferencial, lo diferente, lo contextual, lo local, lo marginado? ¿Cómo casamos lo prescriptivo del currículum con la apertura que le exigimos al currículum también si queremos responder a una sociedad diversa como la que estamos viviendo todos? ¿Cómo podemos hacer esto? Y más que cómo podemos hacerlo, que entiendo que dependerá también de cada centro. ¿Cuál es tu experiencia en otros países? Porque esto tiene que ver con la autonomía, ¿no? Los porcentajes de autonomía o hasta qué punto el currículum viene cerradísimo desde arriba o hay espacios para la concreción, el cerrar el currículum en las aulas, en los centros. ¿Qué experiencias tienes tú en este sentido de distribución de responsabilidades en la definición del currículum para precisamente manejar esta tensión entre lo prescriptivo que queremos, ¿no?, compartir y lo que nos diferencia también, a pesar de vivir en un mismo, por ejemplo, en un mismo estado, ¿no? Yo creo que ahí la letra es importante, por supuesto la letra curricular o el documento no define todo, pero esa letra puede ser más rígida o puede ser más abierta, puede pensarse, por ejemplo en Finlandia tienen ya instituido que cada 10 años revisan el currículum, y yo les pregunté por qué cada 10 años, porque me entrevisté con algunas autoridades, porque sí, porque sabemos que el mundo cambia y quizás hay que hacerlo de manera más seguida, pero 10 años al mismo tiempo nos da un margen para ver cómo funcionó, qué hay que hacer.
Me parece que eso, si uno sabe que eso está en el horizonte y si eso ya es un acuerdo, si se quiere transversal entre distintos sectores políticos y grupos sociales, y hay participación, en el caso de Finlandia hay mucha participación de las asociaciones de profesores, de directores de escuela. Entonces, bueno, creo que eso organiza ya una idea de que este es un documento en el que estamos trabajando casi permanentemente, ¿no? Que tenemos acuerdos provisorios, que vamos revisando, que vamos discutiendo, pero que al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo, porque si no la otra es decir, bueno, esto no me gusta, y miro al costado, y como se dice en México, no lo pelo, no lo miro, no es mi asunto, y bueno, creo que eso también genera mucha anomia, mucha fragmentación del sistema, ¿no? Entonces, creo que es un equilibrio delicado, ¿no? Y en todo caso yo diría, a mí me gustan más los diseños curriculares más abiertos, que están planteando, por un lado, un diálogo con el momento en el que está la sociedad, con el momento en el que están las disciplinas. Antes mencioné el caso australiano, que me parece un caso muy claro de un país que está diciendo queremos repensarnos, queremos revisarnos, y por lo tanto la cultura o eso que estamos proponiendo a las nuevas generaciones tiene que reflejar esto que hoy somos distintos que hace 50 años. Me parece que es un caso muy interesante. Otro caso muy interesante es el caso francés, que ellos plantearon dominios de conocimiento, también en una discusión de dónde entran las disciplinas, y los dominios no son disciplinas, y por ejemplo son los sistemas de representación, que ahí entran las lenguas, y ellos incluyen en lenguas las matemáticas, lo digital, la lengua, no sé, son como... otra cosa que me gustó mucho, bueno, esto cómo se piensa la sociedad, y entonces entran las disciplinas sociales, pero no solo, ¿no? Bueno, tienen como una idea de dominios de conocimiento, de tratar de ir junto también a las discusiones epistemológicas, a las discusiones científicas, disciplinarias, humanísticas que hay en este momento. ¿Cómo hacer que nos permita incorporar lo diferente? Yo creo que ahí, por un lado está la letra curricular, y por otro lado está la vida del currículum, y lo que decían Ana y Eugenia a mí me parece fascinante, y ya la próxima vez que vaya a Madrid me gustaría mucho ir a visitar las escuelas y ver cómo yo estoy muy de acuerdo en esta idea de que tenemos que salir de esta idea de clases de tanta fragmentación curricular, y también en lo que decían de dar clase es cubrir el contenido, cubrir el programa de estudios, ¿no? Y nos olvidamos que dar clases es estar ahí tratando de enseñar, movilizar a los estudiantes, involucrarnos en procesos de aprendizaje que se interesen por el mundo, que conozcan el mundo, que construyan conocimiento a partir de eso, ¿no? Me parece que el énfasis, más allá de que por supuesto defiendo esta letra que un poco nos ordena, pero que no tiene que ser una lápida encima que nos obliga y que no nos permita mirar lo que está sucediendo en el aula, ¿no? Y última cuestión, pensaba también esta imagen que decía muy linda Ana, ¿no? de abrir una caja de los truenos, creo que dijiste, como una cosa poética. También en Argentina usábamos esa metáfora de la caja de tesoros, ¿no? Como también tratar de que el currículum no sea vivido de nuevo como algo pesado, sino como algo que brilla, o que hay que ponerle brillo, ¿no? Es presentar el mundo, y es presentar el mundo también con amor, con dolor, con todo lo que sabemos, ¿no? que pasa hoy en el mundo, que no todo es bello y bonito, pero también hay bello y bonito. Me parece a mí que son cuestiones que también en estos términos generacionales, una cuestión que nos está preocupando mucho en la pandemia, seguro que en España también, es la salud mental de los chicos, la visión de no hay futuro, esta idea de futuribles que decían, a mí me parece central, porque creo que todo el discurso social es vamos a la catástrofe, y me parece que eso está teniendo un impacto muy terrible en las nuevas generaciones, y me parece que también es responsabilidad de los adultos cuidar a los chicos, decirles, bueno, a ver, ¿qué esperanzas encontramos aquí? ¿Qué cosas que brillan? Aun cuando nos hemos equivocado mucho en las sociedades, no hay ninguna duda que hay muchas cosas que no van bien, pero también algunas que sí van bien, y somos capaces de belleza, y somos capaces de solidaridad, somos capaces de amor, y eso nos sostiene. No sé, creo que también hay que buscar cómo afirmar esas cuestiones en el currículum. Gracias, Inés. Esta casi iría para Ana y para Eugenia, porque bueno, ya han sido varias veces, pero no se pregunta por el alumnado, por los alumnos, cuál es la relación alumno-currículum. Es alguien, ellos solamente están ahí a ver lo que les cae porque lo ha decidido el ministerio, las comunidades autónomas, incluso a lo mejor sus profesoras, o creéis que tenemos que trabajar con ellos el currículum, en el sentido no solo de enseñárselo, dárselo, sino también definirlo,
articularlo. ¿Dónde están los alumnos las alumnas en todo esto? En esta discusión sobre el currículum? Que hasta ahora parece solo una discusión, insisto, o de determinaciones ministeriales o de decisiones, en todo caso, de los claustros de los profesores. Eugenia, ¿dónde quedan los alumnos? ¿Le estamos escuchando? Si quiere, Ana, primero. No, tú. Vale, yo precisamente estaba anotando sobre eso cuando estaba hablando Inés. Creo que hoy en día habría que contar mucho más con el alumnado porque, vale, el currículum tiene que tener o sea, tiene el deseo de perdurar, pero a la vez, me ha parecido muy bien eso de Finlandia de cambiarlo cada 10, de saber que dentro de 10 años hay que revisarlo, ¿no? A la vez el currículum va dirigido a alguien y ese alguien es una persona muy distinta hace 30 años o una generación muy distinta a la de ahora, a la que será dentro de 20, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que no se cuenta, por lo menos en España, con el alumnado, por lo menos no activamente, para la construcción del currículum. Y en este sentido, a mí me parece una cosa fundamental, que igual que hay, que de hecho le quería preguntar a Inés si conoce alguna iniciativa, igual que hay iniciativas de participación política del alumnado, o sea, de los niños y niñas y de adolescentes, pues si hay alguna experiencia de participación curricular, sobre todo en cuanto a metodologías, en cuanto a cómo perciben ellos las propuestas que les hacemos, porque la verdad es que me parecería una cosa fundamental. ¿Cómo se percibe hoy en día? Para mí, yo creo que en general el alumnado no conoce el currículum, porque como tiene que ir allí y sentarse, pues ya está, llegas y haces lo que te toque y lo que te digan, ¿no? Pero no conoce los planes que hay para ellos mismos, ¿no? Y mucho menos a largo plazo. Pues quizá no es necesario tampoco abrumarles, ¿no? Con todo lo que van a tener que hacer o aprender, sino ir poco a poco. Pero sí que compartir con ellos siempre qué estamos haciendo. Ana ha dicho una cosa antes de que cuando suceden esas cosas maravillosas que suceden en su centro, el alumnado entiende lo que está haciendo. Yo también me emociono mucho cuando pasa eso, cuando estamos ahí, porque de pronto están entendiendo lo que están haciendo y para qué. Y yo creo que eso debería ser un fundamento para el currículum también, en el sentido de compartirlos con ellos y de que ellos puedan hacer propio eso para poder tener el deseo de aprender. Es decir, para que fomentemos ese deseo de aprender que luego va a significar el deseo de estar en el mundo, de intervenir en el mundo. Es decir, un currículum que convierte al alumnado o que tiene como resultado, que no creo que como voluntad, pero tiene como resultado que el alumnado sea pasivo, al final el alumnado cae en una atonía, en una apatía que influye en toda su vida. Es decir, yo muchas veces pienso, me extraña que se droguen tan poco, deberían drogarse mucho más porque estamos aquí teniéndoles muchas veces como medio torturados, ¿no? A ver, que estoy poniéndolo muy mal y evidentemente hay gente que disfruta mucho con el instituto, hay gente, pero bueno, que yo creo que ahora mismo y por eso estamos en la encrucijada, ¿no? Como dice el título de este ciclo y por eso estamos replanteándonos muchas cosas porque ahora mismo sí que hay una brecha grande entre la escuela y la emoción, la vida, etc. O sea, estamos en un momento donde, por lo menos en España, los proyectos que se hacen siguen siendo noticias. Es decir, hay artículos en los periódicos de, mira, en este cole han hecho este proyecto. Pues eso significa que todavía no es una cosa habitual, ni natural, ni integrada realmente. Entonces, tenemos que tender a eso y tenemos que contar con el alumnado y ya hay experiencias muy buenas que se están fomentando cada vez más, donde el alumnado interviene en su evaluación, el alumnado interviene en su proceso de aprendizaje. Pues estaría muy bien esta participación también, ¿no? Yo no digo o sea, evidentemente hay gente que es experta y podemos hacer un currículum maravilloso, pero al final lo estamos haciendo para alguien. Estaría bien hacerlo con alguien también, con esas personas y que esas personas pudieran entender
lo que se está proponiendo de una manera más íntima y más personal también, ¿no? Porque al final hay un espíritu de tiempo generacional y eso se ignora. Parece que el currículum se lanza a un alumnado modelo, ¿no? O a un vacío, y es como, no, efectivamente, a lo mejor mi alumnado no tiene nada que ver con el del centro de al lado, pero sí hay unas condiciones generacionales comunes, incluso ahora mismo en este mundo, pues casi globalizadas, o por lo menos en el mundo de los países ricos y en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, pues yo creo que no sé si tendría tanto que ver con tenerlos en cuenta de cara a la elaboración del currículum, como que tuvieran claro desde el principio qué sentido tiene todo eso que les contamos que vamos a aprender. Es decir, porque, claro, si tú un alumno cualquiera, el que sea, y casi de donde sea, está sentado en una mesa, ¿no? En una silla, en una mesa durante un montón de horas y no está haciendo ningún tipo de reflexión y no está aprendiendo, ¿no? Aprendiendo todo eso que le está llegando, no filtro, es decir, entra, lo vomito en un examen, sale y mañana no me preguntes, porque no es mañana, sino dentro de 10 minutos, porque antes ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma de que eso deje su pozo es, lógicamente, pues que lo hayan hecho suyo de alguna manera. Y esa forma de hacerlo suyo tiene mucho que ver con la pedagogía y con las estrategias que vamos a utilizar para que lo aprendan. No tanto con lo que tienen que aprender, sino en cómo se lo vamos a mostrar. Y en esa como construcción de herramientas y en esa elaboración probablemente de recursos didácticos y de recursos educativos, creo que es ahí donde probablemente tuvieran un papel mucho más importante para nosotros y sobre todo para ellos, porque veríamos también cómo es su procesamiento diario y cómo es su forma de pensar, que no es la misma que la nuestra, pero tampoco es la misma que la que tuve yo con mis padres. Es decir, la forma que tienen de pensar, la velocidad de pensamiento y a lo mejor la ausencia de profundidad en el pensamiento, yo creo que nos ayudaría a entender cómo entienden ellos, para que podamos intentar meterles, ¿no? Casi con unas pincitas aquello que tienen que aprender, y eso tendría que ver no tanto con lo que tienen que aprender sino como cómo. Entonces, y en ese cómo creo que estaría muy bien. ¿Puedo interrumpirte un momento, Ana? Sí, claro. ¿Puedo? Solo porque es que creo que justo eso que estás diciendo, ¿no? No solo ellos tienen que saber lo que están haciendo, sino que nosotros tenemos que saber qué les está pasando. Es otra pata fundamental. Porque ellos ven en nosotros gente que no piensa como ellos, pero otros también, y pretendemos enseñarles a ellos como creemos que aprendimos nosotros y como suponemos que ellos van a entendernos. Y eso supone tantísimas suposiciones desde que cojo un libro hasta que les llega a ellos. Es más, hay veces que escribes una cosa en la pizarra cristalina, o sea, y cuando yo paso por sus agendas, cada uno apunta una cosa diferente. Y dices, ¿cómo puede ser que en 2 metros de distancia que existe una pizarra y un alumno, cada uno haya entendido lo que le dio su madre a entender? Y es que dices, ¿y eso que está escrito en la pizarra, qué harán con lo que yo les estoy contando? O sea, ¿se quedará en el aire impregnado? ¿Saldrá por esas ventanas? ¿Y dónde irá? Entonces, ¿es dónde irá? Hay uno mirando Dios sabe dónde, otro pensando en qué tiene que hacer esta tarde en el fútbol. Es decir, que creo que sería fundamental que nos ayudasen y nos ayudaran en la construcción de qué herramientas pedagógicas debemos utilizar los docentes para que lo que les estamos contando realmente permee, que quede ahí y que sea el día de mañana una semillita para el cultivo de muchas cosas, porque si no ingiero, ¿no? Ingiero, suelto y ya, y eso en ese proceso no hay. Y además es muy frustrante, porque muchas veces nosotros no les tenemos en cuenta de cara a que nos ayuden, ¿no? en esta construcción de recursos, y luego nos quejamos, estos niños no entienden nada, parece mentira. Entonces, vaya, pero tú en algún momento has preguntado, oye, yo cuando hablo de esto, ¿con qué te quedas? ¿Tú crees que habría otra forma mejor de que me entendierais? Porque probablemente, como decía Eugenia, cada uno entenderá a su modo particular en cuanto a persona diferente, pero es verdad que hay algo que les une, como nos une a nosotros, a los que tenemos ya, ¿no? A los 70, nos une una forma de pensar, un universo simbólico que no es el que tenemos nosotros. De manera que, ¿por qué no aprovechamos? Y además tenemos chicos y chicas. Yo me atrevo a decir, nuestros chicos y las chicas son estupendos. Nuestros chicos y las chicas tienen muchos de ellos una cantidad de situaciones que no queremos ni saberlas, y cuando las sabes dices, ay Dios mío, ¿de qué le estoy hablando yo del Renacimiento con eso que tiene ahora mismo en la cabeza? Entonces, si realmente lo que quiero es que aprenda, si realmente quiero es que aprenda sobre todo el sentido que tiene toda esta base de conocimiento que yo le voy a dar para que el día de mañana aplique todo esto a su día a día, porque una cosa es los conocimientos que quieren, otra es las herramientas que vayan a sacar ellos de ahí para aplicarlas el día de mañana.
no creo que haya nada que les haga más ilusión que a un alumno le digas, me importa mucho lo que estás pensando, tú me ayudarías a hacerte ver que esto... Creo que, o sea, a los alumnos cuando le dices, ¿te importaría trabajar conmigo en...? Los ojos no, se les salen de las órbitas. Porque seguimos todavía yo en mi clase de plástica, cuando tengo que subir la tarima y hablar desde arriba me pongo enferma, porque es decimonónico, o sea, es decir, y no tiene tanto que ver con el de arriba hablar de abajo, sino que estás en el púlpito del saber, que está muy bien. Si además yo hago, bueno, guía del aprendizaje de los alumnos, bueno, eso está muy bien, pero yo lo que tengo que hacer es ser el garante de que van a aprender un montón de cosas que probablemente solo en ese momento y solo yo pueda darles, es decir, que el día de mañana les tenemos que llenar la mochila de cosas buenas, de cosas regulares y de cosas que no son tan amables. Pero precisamente creo que en ese llenar la mochila está que el día de mañana les demos lo mejor para ellos. No hay ningún docente que no quiera lo mejor para sus alumnos. Y si realmente queremos lo mejor para ellos, queremos lo que puedes querer para tus hijos. Es decir, que el día de mañana estén lo mejor preparados posibles para enfrentarse a un mundo cada vez más complejo, cada vez más crispado y que cada vez exige más compromiso personal y ciudadano. Entonces, si tú les dices, ayudémonos entre todos a que consigamos lo que es mi objetivo, que a mí me frustra no conseguirlo y a ti te frustra como alumno no entenderlo, vaya, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y ese trabajar juntos es siempre, siempre, siempre como diría yo, como el eje que tiene éxito siempre, porque si a tu alumno le dices, es que me importas y como me importáis, me gustaría que el día de mañana, cuando yo ya no esté en el mundo, sepa que he dejado lo mejor de lo que ellos podían explicar y lo mejor de lo que ellos podían, todo lo que conozco os lo voy a regalar. Años y años y años y años de estudio y años de práctica, años de conocimiento, os los estoy regalando todos los días. Y eso es un regalo que tienen que aprender ellos, ¿no? O sea, no tanto particularizar el aprendizaje, sino hacerles ver que tú estás en el mismo barco y que quieres lo mejor para ellos. Y pocas veces escucha un alumno de un profesor, quiero lo mejor para ti. Y si él entiende y ellos entienden como alumnos que estás ahí dándoles todo lo que tú crees que tienen que dar, además de con el apoyo, por supuesto, institucional y una ley que te dice, consideramos que es necesario que estos chicos y chicas salgan sabiendo todo esto, eso es canela en rama, o sea, es que eso es un trabajo en equipo real, pero el día de mañana ellos no van a trabajar solos, trabajarán con su generación y trabajarán con generación con la de sus padres y el día de mañana podrán recurrir constantemente a algo me suena que dimos en clase de arte, ¿por dónde van los tiros? Pero de matemáticas, de lengua, es decir, que entiendan que todos estamos ahí para dar los mejor de sí mismo y porque todos, no sé, la sensación como de ese trabajo en equipo, de que siempre tengan claro que estamos en el mismo barco y que lo que nos hace nosotros realmente valorar nuestro trabajo es conseguir que ellos aprendan, porque el resultado final es que ellos el día de mañana adquieran esos conocimientos que la ley, el Estado y nosotros consideramos que tienen que aprender. Más luego, efectivamente, todo lo que tiene lo transversal. Tú no puedes trabajar la tolerancia si no les acostumbras a trabajar en grupo, incluso con quien peor se llevan. La tolerancia se trabaja desde eso, desde la praxis, desde la práctica directa, desde tú no puedes, o la tolerancia con niños con una orientación sexual diferente, tienen que trabajar con él, hablar con él y decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que pasa por esa cabeza? De nada sirve que les plantees un taller de 1 hora que alguien venga a contarles lo que es la tolerancia. No. Quiero vivir la tolerancia y quiero enfrentarme a mi disyuntiva y decir, ostras, pensaba que yo era más tolerante, ostras, no estoy viendo con buenos ojos a alguien que es diferente a mí. ¿Por qué no? Y en ese construir, pero es desde la práctica, por eso el currículum tiene sentido cuando es en la práctica directa, ¿no? Cuando está aterrizado, porque si no es un ente abstracto ahí que bueno, que está muy bien, que es maravilloso, pues como, y ya está, pero hay que aprenderlo, hay que cogerlo, trocearlo y sobre todo contar con ellos en cómo podemos hacerlo para que esto sea eficaz para vosotros y para nosotros. 7:10, hay intervenciones, hay comentarios que quiero trasladaros. Voy a enviaros el comentario a cada una de vosotras, pero por supuesto si queréis intervenir y no, también hacedlo. Había una primera pregunta o comentario para Inés, que yo quiero contextualizar un poquito más. Estamos en España en un proceso de reforma curricular. Solo tenemos de momento borradores de lo que el gobierno llama enseñanzas mínimas, es decir, un 50%, un 60% como mucho, borradores del 60% de lo que serán los currículos definitivos. Esto
estos días, ¿no?, preparando la mesa redonda, pues miraba un poco, ¿no?, qué estaban diciendo los profes, la gente del mundo educativo sobre los currículos. La mayoría de las opiniones son terribles, porque más allá de lo que se dice concreto, que no me voy a meter, es curioso cómo no habían aparentemente casi nadie contento, porque la mirada era una mirada muy ¿y de lo mío qué? Con toda la razón, yo no voy a discutir cuántas horas tiene que haber, o más o menos, pero claramente hay una mirada todavía muy parcializada. Pues no hay suficiente filosofía, pues si es de lengua me meto porque lengua sí que hay mucha, pero entonces me meto con qué es lo que falta, con las matemáticas, qué es lo que falta, pues hay demasiado de esto otro, pues no nos ha atendido en las reclamaciones que hicimos, ¿no?, como colectivo de docentes. Es decir, hay un gran descontento que se genera normalmente porque no está lo que como colectivo profesional aparentemente crees que es importante para los chicos. Y esto lo uno con la pregunta que nos hacía Diego hace ya un buen rato, que era un poco para Inés, pero es para Eugenia también y para Ana, si queréis, y si no, yo os planteo otras que hay que me parece que son oportunas. Cuando hablabas en Francia de esta idea que estaban tratando de articular competencias, conocimientos y cultura, Diego decía, ¿cómo se hace eso, ¿no? ¿Tienes alguna idea de cómo se está articulando esas tres categorías que, visto, por ejemplo, cómo se está reaccionando ante los borradores del nuevo currículum, parece que están, ¿no?, totalmente separadas, ¿no?, y que las competencias que no son disciplinares no tienen nada que ver con los conocimientos que aparentemente sí son disciplinares, ¿no? Y volvemos a caer una y otra vez en la idea de las asignaturas, de las disciplinas, Entonces, te preguntaba, Diego, ¿cómo se puede articular esas tres categorías que aparentemente son distintas y que provocan cambios profundos, ¿no? Esa es la pregunta que hacía Diego, creo. Bueno, ahí creo que una manera que encuentra el currículum francés es una integración en ciclos y una integración en materias. Las materias no son necesariamente las disciplinas, pero también son las disciplinas, y en todo caso es cómo esas disciplinas se reflejan, se relacionan con estas preocupaciones más generales de poder desarrollar competencias, conocimientos y cultura. Bueno, los invito por ahí a mirarlo, sería más fácil si ven los ejemplos, ¿no? Pero lo vinculo con otra de las preguntas que aparecía, que tiene que ver con la participación de los profesores y también con la que dice Francés, de la cuestión de si el currículum tiene que ser genérico o no, y dónde queda el todo, y por otro lado la participación de los profesores y si el currículum se defiende en los despachos. Creo que apuntan a cuestiones parecidas. Para mí el desafío del diseño, yo apuesto a currículos más genéricos, ¿no? Reitero, currículos al mismo tiempo abiertos, currículos que dejen estos niveles de concreción curricular o que piensen, bueno, dónde se abren a posibilidades. Pienso otro ejemplo, el currículum inglés, en el área de historia que yo conozco más, propone, bueno, hay que enseñar estos temas en el siglo XVIII y los profesores pueden elegir entrarle por el lado del arte, entrarle por el lado de la historia de la economía, entrar por el lado de la historia del colonialismo. No sé si a mí me convence del todo, porque a mí me parece que es importante que en realidad conozcan, por ejemplo, el tema del colonialismo. Para Inglaterra es una discusión de su identidad nacional, que se refleja hasta en el Brexit, no se tiene muchas consecuencias esta discusión. Sería bueno que eso lo conozcan todos, ¿no?, más allá de las posiciones diferentes que haya sobre esto. Entonces, creo que ahí en todo caso diría, hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer, y por eso también yo participé de algunos, tuve que coordinar equipos de docentes reformando el currículum en algunas provincias argentinas, y no fue muy bien, porque pasaba esto que dice Carlos, bueno, y mi materia dónde está, y hay una tendencia más a mirarlo muy desde la parte y no desde el todo, ¿no? Entonces, creo que tienen que participar los profesores, pero que tiene que haber de nuevo volvemos a la idea del amasado, ¿no? Sí, creo que tiene que haber ahí un proceso de trabajo de integración curricular. De nuevo, a mí me parece útil pensar más como ciclos y pensar, bueno, ¿qué van a saber los niños y las niñas al final de este ciclo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se está pensando España? No sé, con esta idea de Australia, vuelvo al ejemplo. ¿Cómo se está pensando hacia el siglo XXI? ¿Qué temas tienen que estar, ¿no? Y por ahí, a partir de esas prioridades, bueno, hay cosas que se van a tener que reacomodar, es así, no podemos seguir guiándonos por un currículum que en muchos casos viene las disciplinas del siglo XIX, los campos de conocimiento hoy han cambiado mucho,
Lo digital es un ejemplo clarísimo. ¿Cómo entra lo digital? Entra como materia separada, entra como cuestión transversal, cómo ha cambiado pensar la historia con lo digital, cómo ha cambiado la lengua con lo digital. Digo, no sé, me parece que tiene que atravesar todas las materias y también, por supuesto, tendrá que haber alguna materia específica donde se enseñe programación o se enseñe medios digitales y sociología y antropología de los medios, no sé, otros contenidos, ¿no? Entonces digo, el trabajo para mí ahí es un trabajo muy fuerte de integración y como ya lo decían Ana y Eugenia, de coherencia, de consistencia, ¿no? Y de pensar la relevancia para este momento, ¿no? Pensar todo el tiempo cuán relevantes para este momento. En todo caso, es otro problema de la política pública, qué hacemos con aquellas materias o aquellos perfiles profesionales que no se adaptan tan bien a estas cuestiones. Bueno, habrá que darse el tiempo y las formas de que esto se procese y se elabore, ¿no? Pero me parece que no podemos seguir pensando el currículum en función solamente de defender ciertos puestos de trabajo que están cambiando. Me parece a mí que, así como pasa en todos los ámbitos de la vida en este momento, tenemos que pensar, rediseñar qué queremos enseñar para este contexto. Gracias, Inés. Tú mencionabas una pregunta, un comentario, ¿no?, de Francesc Laosa, ¿no?, que nos ha hecho varios. Y Eugenia, yo te planteo aquí una tensión, ¿no?, que él plantea por separado, totalmente distinto. Por un lado, lo que estaba diciendo Inés, él echa en falta, aparentemente yo veo que Francesc está echando en falta una consulta mayor al profesorado a la hora de definir el currículum, algo un poco entonces parecido a lo que harían en Finlandia, que saben que se cambia y no pasa nada por eso, y que hay un proceso largo de concreción en las escuelas para bajar el currículum. Entonces Francesc dice, ¿no creéis que hay un exceso de expertos, entre comillas, y de despachos en la hora de definición y una falta de docentes? Pero también al mismo tiempo, cuando estábamos hablando de los alumnos, a Francesc se le ha saltado, ¿no?, ahí la alarma, y él mismo también decía, ¿no?, si esta metáfora, que no sé hasta qué punto a ti te parece adecuada o no, dice, cuando vamos al médico no somos nosotros los que les decimos al médico, oye, recéteme esto o lo otro. ¿Por qué deberíamos, dice Francesc, ¿no?, preguntarle o fiarnos de los alumnos para que decidan sobre su currículum? Entonces, por un lado, echa en falta al profesor como experto de la realidad cotidiana que no está aparentemente en la definición de los currículum. Por otro lado, él es crítico, ¿no?, con esta idea que a lo mejor estábamos planteando de incorporar más la voz de los alumnos en la propia concreción curricular en las aulas. ¿Tú esto cómo lo ves, Eugenia? Sí, sobre la primera, creo que tenemos siempre esta leyenda, ¿no?, que a veces es verdad y a veces no, creo, de que el profesorado no interviene. Por ejemplo, en el caso de la ley actual, me voy un momento a lo local, en el caso de la propuesta de la ley que está saliendo ahora, se han hecho consultas públicas, no sé con cuánta participación, pero ha habido consultas públicas con preguntas cerradas y con preguntas abiertas, donde el profesorado podía intervenir, y luego, hasta donde yo sé, las propuestas curriculares se están haciendo desde gente que son profesores en activo, profesoras en activo, que ahora mismo están trabajando en el ministerio generando en sus equipos de trabajo estas propuestas, ¿no? Entonces, creo que una cosa es que no se vea, una cosa es que no salgan a la palestra a decir yo lo he hecho y yo y no lleve nombre, y otra cosa es que no haya profesorado. Porque yo creo que, vamos, sé que por ejemplo en este caso sí lo hay y en casos anteriores también lo ha habido, ¿no? Luego también quiero decir que creo que muchas veces las mismas personas que dicen no se nos ha consultado, cuando se consulta no entran a responder a la consulta, ¿no? Que pasa también, ¿no? Que es luego mejor, es más fácil quejarse si no si no has participado antes. Y por otro lado, con lo del alumnado, bueno, primero aclarar que yo no quiero decir que ellos tengan que
que el alumnado tenga que decir exactamente qué van a aprender, sino más en el sentido que decía Ana y en el sentido de incluirlos, por ejemplo, en prácticas investigadoras, ¿no? Grupos de control, qué está funcionando mejor que no, y de escuchar el sentir generacional. Con perdón y con todo el cariño, la metáfora de la medicina no me parece muy, muy adecuada porque, bueno, por un lado, precisamente el médico sí cuenta contigo y a mí me va a mandar una dosis distinta de una cosa que a mi hijo de 2 años, ¿no? Porque somos personas muy diferentes. Y por otro lado, el tomarte la medicina, o sea, si yo me tomo un somnífero, el somnífero me va a hacer efecto, sí o sí. Un efecto un poco distinto a cada persona, pero te va a hacer. Sin embargo, el aprendizaje no funciona así. El aprendizaje es activo y el aprendizaje es un proceso que hace la persona que aprende. Yo no te puedo decir aprende, yo te puedo contar cosas y, como bien decía Ana, puede ser que ese día te haya dejado la novia y no te nada. Y puede ser que incluso estés haciendo tú cosas y tampoco funcione porque tienes unos dramas no mucho más allá de que te haya dejado la novia o porque ese día estás muy cansada o por lo que sea, ¿no? Entonces, el aprendizaje no funciona como una medicina, funciona desde dentro para afuera en realidad, no desde algo que entra en ti y ya está. Entonces, a mí sí me parece y sí defiendo que haya que, precisamente porque en realidad creo que esto ya es una tendencia. O sea, en las tendencias que ha glosado Inés al principio, si veis, tienen en común el poner al alumnado en el centro. Bueno, pues para poner al alumnado en el centro, también, qué mejor que escucharlo, sobre todo porque es que no los conozco, como decía Ana, realmente no sabemos, o sea, tiene una concepción, un imaginario colectivo y unas prácticas muy distintas a las de las generaciones anteriores y una construcción del mundo muy distinta, por ejemplo, en conceptos de lo privado y lo público, en conceptos de lo íntimo y lo exterior, ¿no? En conceptos de qué es la amistad, de qué es la familia, de cuál es la relación con el mundo, en conceptos de qué es el trabajo, que esto ha cambiado por completo, o de qué es trabajo y qué es ocio, o de qué cómo estoy construyendo mi imagen personal. El currículum habla, todos los currículos hablan de construir tu imagen personal, del cuerpo, de tal. Bueno, pues vamos a preguntar, ¿cómo te sienta esto? ¿No? O sea, desde luego en prácticas controladas y en prácticas estudiadas, en prácticas de donde podamos sacar información y donde podamos, a partir de las cuales podamos hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? No digo que se diga, oye, decidme qué queréis estudiar, no, sino que se les haga partícipes activos. Y, por supuesto, estoy súper de acuerdo con Ana que lo más importante es que sean partícipes activos en el aula y que construyan su propio aprendizaje con, efectivamente, la guía y la ayuda y el saber que tenemos y la experiencia que tenemos las profesoras y profesores, pero también me parece que para hacer esas propuestas es importante conocer a quién van dirigidas. Es una cosa que hacemos en el aula y que creo que debería subir de nivel también. Gracias, Eugenia. Bueno, ya sí que tenemos que terminar. Voy a Ana, sí, para que no tenemos mucho tiempo, te lanzo la última pregunta. Es larguísima, en realidad, pero bueno, así como breve. Tu experiencia gestionando equipos docentes y un centro escolar, con con los problemas que tiene de organización escolar, hay al menos 2 o 3 preguntas o comentarios de Requena, de Victoria, que tienen que ver con la capacidad o las competencias que tienen o la habilidad o la disposición de los docentes a trabajar en equipo, por proyectos, entre ellos. Bueno, desde tu experiencia, esto cómo no digo si lo saben hacer o no, o cómo, que no se trata de decirles que lo hagáis, sino desde tu experiencia, cómo se puede fomentar, desde la organización escolar, cómo podemos fomentar que se produzca ese trabajo en equipo, así como muy breve para que podamos terminar en la hora que estaba prevista. Sí, no te preocupes. Es verdad que a priori siempre hay una resistencia a trabajar en equipo porque no es una cosa ni que nos hayan enseñado nunca ni que estemos acostumbrados ni nada, ¿no? Porque además precisamente el sistema siempre nos ha parcelado, dicho, ¿no? El de lengua está hasta ahora en este sitio y está solo el de lengua, no está ninguno más. Es verdad que existe una resistencia, pero fijaos, yo creo que es una resistencia que tiene más que ver con lo que crees que vas a sentir
sea, o sea, todos los profesores que luego terminan trabajando en equipo consideran y están de acuerdo en que yo a priori decía que no a todo esto porque te da hasta como miediqui meterte ahí, ¿no? Decir, ostras, ¿no? Y romper la profanía, ¿no? Lo profano de un aula cerrada con la puerta, tú con tus alumnos, eso tenía que estar obsoleto. Y es verdad que existe esa resistencia, pero es una resistencia realmente muy flexible y muy blandita en la realidad, porque cuando es verdad que cuando tú propones como equipo directivo la posibilidad, ¿no?, de hacer pequeños trabajos en equipo y la posibilidad de que alguien más esté en el aula contigo trabajando, la resistencia cada vez va bajando más, porque hablamos de lo mismo, y es que lo que veo yo, lo vemos todos, y lo hemos visto ahora y lo hemos visto siempre, la coherencia, el trabajo en equipo y lo interdisciplinar. Cuando yo digo que la vida, pues como decía Inés, no son compartimentos estancos, que además yo lo digo mucho, es verdad que lo veo yo, pero es que yo no soy ninguna visionaria. Es que eso es de cajón de madera de pino, es que eso ya se sabía, y lo sé yo, lo sabe Inés, y en Argentina, o sea, es decir, lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que eso es una falacia y que no es verdad. Y entonces, si realmente queremos ser coherentes con esto, trabajemos juntos. Entonces, esa resistencia existe, por supuesto, ¿y cómo se puede fomentar? Pues desde el... Empecemos. Vamos a empezar. A ver cómo sale. Empecemos. Porque muchas veces yo creo que reflexionamos sobre las cosas más livianas en exceso. Es decir, ¿estás de acuerdo conmigo en que esto hay que solucionarlo? ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay que ser coherente y que los conocimientos deben ir de la mano? Empecemos. Yo, como equipo directivo, te voy a facilitar todas las condiciones que permitan que durante 2 horas estemos tú y yo juntos y tu grupo se une al mío. Empecemos. Y ahí se diluyen, no solamente que se diluyen muchas resistencias, sino que encima además actúa como de efecto como atractivo y empiezan a venir profesores que siempre dijeron no rotundo, a hacer como sus cameos, a asomarse. Yo puedo mirar, oye, pues no me parece tan mal. Es decir, estamos deseando trabajar juntos. Si es que lo estamos deseando, el problema está en que la estructura del sistema nos parece que no nos lo va a permitir, porque siempre fue así. Bueno, pues como siempre fue así y estamos todos de acuerdo en que es el momento de que deje de ser así, empecemos. Y yo como equipo directivo doy las condiciones estructurales que permitan eso. Y luego el resto es empezar, o sea, remangarse y empezar. Y de verdad que es la única manera, o por lo menos la forma en la que así lo he visto yo. Nada, finalicemos esta estupenda conversación, que me verdad que ha sido un placer. Os agradezco a las tres, a Ana, Eugenia, Inés, esta hora y media larga de reflexión y de generosidad, compartiendo ideas. Gracias también a quien habéis estado viendo esto en directo, lo vais a ver diferido, grabado, enlatado cuando sea, incluso dentro de años, cuando ya no estemos todos viejitos. Quiero terminar dándoos, como habéis manejado muchas metáforas, veo que el tema de la metáfora lo controláis, han salido ya algunas, pero voy a volveros a preguntar entonces en una palabra, en una metáfora corta, ¿qué sería el currículum para vosotras? Puede ser lo mismo de antes, puede ser que Ana hable de amasar y Eugenia de mapear y Inés de hackear, pero podéis utilizar un verbo, podéis utilizar bueno, no me meto ahí que luego Eugenia me regaña porque nombraré mal las palabras, pero os dejo que terminéis vosotras. Ana, empieza tú si quieres, con una idea, una imagen, una palabra que de nuevo resuman el currículum para ti. Pues para mí es una ilusión y una oportunidad. La llegada de un nuevo currículum siempre es una ilusión y la oportunidad de hacer las cosas todavía mejor. Gracias, Ana. Eugenia. Es que no puedo estar más de acuerdo con Ana. Yo estoy muy emocionada porque tenemos un currículum nuevo y todo eso es una ventana y entonces pues a ver qué hacemos con ello, ¿no? Es una cajita también de tesoros que decía Ana antes. Gracias. Inés. Eso, me quedo con mapa, ventana, cajita de tesoros, me gusta mucho esa idea, ¿no? Pero bueno, hay que convertirla en eso, hay que cuidarla, hay que rodearla de brillo y que sea una cajita de tesoros. Muchísimas gracias. José Manuel, perdona, te doy la palabra para que cierres la conversación de hoy si quieres. No, yo es que despedimos. Me habéis devuelto la ilusión de que si tuviera oportunidad volvería a intentar dar clases. Porque es un momento, yo viví una experiencia hace 50 años, yo tengo 74 años, y es que cuando yo estaba acabando mi carrera de ingeniero, me dieron la oportunidad de participar en una experiencia que se hizo en un instituto de Madrid cuando se empezaban a poner los bachilleratos nocturnos y teníamos que ayudar a chicos que estaban trabajando, que tenían pocas horas, y creo que es la etapa más feliz de mi vida porque intentábamos mezclar muchas cosas, desde dar matemáticas a explicar
las meninas en el Prado, ¿no? Y esa mezcla de intentar ser transversales, como habéis dicho, a mí me parece que sigue siendo fundamental. Y más ahora que estamos en una situación de rupturas continuadas, de acontecimientos inesperados, de pensamientos novedosos, y donde no es posible los pensamientos lineales, no es posible los pensamientos de disciplinas separadas, sino que tenemos que ir a la integración, a la transdisciplinariedad y sobre todo a la ilusión. O sea, esta idea de oportunidad, de ilusión, de descubrir en cada esquina y más allá de lo que esté escrito, sino de la oportunidad que hay de ese diálogo con el alumnado y de ese diálogo entre profesores y de ese diálogo con la sociedad, me parece algo fundamental. Lo malo es que soy ya demasiado mayor y yo creo que ya no puedo hacer ningún tipo de oposición a volver a dar clases. Al final es lo que he querido hacer toda mi vida, pero los destinos me llevaron por otro lado. Y la verdad es que creo que es la labor más importante despertar a las personas jóvenes a ese mundo cambiante, a ese mundo que habrá que repensar cada día. Así que muchísimas gracias. Ha sido de estas sesiones súper estimulantes. Y muchas gracias porque lo habéis hecho tan bien, que ha sido un gusto. Cuidaros mucho y nos veremos en breve. No sé si, Carlos, tú quieres decir algo desde la institución, pero es un poco lo que hacía don Francisco Ginés de los Ríos, y que luego al final, cuando muere, en los versos aquellos de Machado, reflejan hasta qué punto la transdisciplinariedad y la búsqueda continua de la novedad, de la innovación, estaban en aquellos momentos y yo creo que siguen siendo el espíritu y lo que vivifica la escuela y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así que seguir así, seguir, no sé, estoy porque me invitéis a estar unos días con vosotros intentando enseñar algo. O sea, porque es que solo a través de la enseñanza es como aprendemos. Solo a través de la búsqueda continua y permanente, porque los que están en certidumbres están en un mundo pasado. El mundo nuevo es un mundo lleno de incertidumbres, lleno de oportunidades y caminos a recorrer. Así que nada más, queridas y querido Carlos, a ambos Carlos y a Óscar, porque nos ha ayudado. Ha sido una sesión magnífica. Nos podrán ver en YouTube, nos podrán ver otros. Y muchas gracias a los que habéis hecho preguntas que han estimulado también el debate.